Sendas antiguas. Baluarte de la sana doctrina. Presenta la vida de Martín Lutero. Primera parte. Nacimiento, infancia y juventud de Lutero. El 10 de noviembre de 1483, a las 11 de la noche, en Eisleben dio a luz Margarita Ziegler, esposa de Juan Lutero, minero de Moera, un niño que fue bautizado al día siguiente en la iglesia de San Pedro del mismo pueblo y recibió el nombre de Martín. Nació el pequeño Martín en circunstancias especiales porque habían ido sus padres a Eisleben poco tiempo antes de que viniera al mundo tal hijo. La humilde casa en que nació se ve aún hoy en Eisleben. Sobre la puerta hay un busto del Reformador, alrededor del cual se lee la siguiente inscripción: La palabra de Dios es la enseñanza de Lutero, por eso no perecerá jamás. Hoy se emplea dicha casa como escuela para los niños pobres de Eisleben. En ninguna parte mejor podía y debía establecerse un centro de enseñanza que allí donde nació el que más tarde, con su reforma, había de dar tanto impulso a la ciencia y especialmente a la pedagogía. Cuando en este edificio tan sencillo y en la hora silenciosa de la medianoche, la pobre madre dio a luz aquella criatura, ¿quién hubiera pensado entonces que este niño, hijo de padres tan pobres, habría de libertar un día a más de la mitad del mundo, de las tinieblas en que estaba sumergido, y con el poder de la palabra de Dios haría vacilar el trono de los papas? Pero este es el camino ordinario de la providencia. Los principios y los instrumentos son muy humildes, pero el fin es glorioso. Dios, para hacer grandes cosas, se sirve generalmente de hombres humildes y de poca nombradía. El reformador de Suiza, Zwinglio, nació en la choza de un pastor de los Alpes, Melanchthon, el teólogo de la Reforma, en la tienda de un armero, y Lutero en la choza de un minero pobre. Su padre, que era natural de Moera, pequeño pueblo de Turingia, trasladó, medio año después del nacimiento de Martín, su domicilio a Mansfeld, 3 horas distante de Eisleben. Allí, en un hermoso valle donde serpentea el río Wipper, se deslizó también suavemente la infancia de Lutero. Allí recibió la primera instrucción. Al principio, sus padres se encontraron en tal estado de pobreza que la madre recogía leña y la llevaba a las espaldas para venderla y poder ayudar al sostén de sus hijos. El pequeño Martín la acompañaba muchas veces y ayudaba en esta humilde faena. Pero poco a poco mejoraron las circunstancias. Dios bendijo el trabajo del padre de manera que más tarde llegó a tomar en arriendo 2 hornos de fundición en Mansfeld, y ya en 1491 le eligieron sus conciudadanos concejal del ayuntamiento. Hallándose Juan Lutero en esta posición más desahogada, tuvo ocasión de cultivar la amistad de los que entonces eran tenidos por sabios, los eclesiásticos y maestros, a quienes con frecuencia convidaba a su mesa, y con quienes conversaba sobre las cosas del saber humano. Tal vez estas conversaciones, oídas por Martín desde sus más tiernos años, excitaron en su corazón la ambición gloriosa de llegar algún día a ser un hombre docto. Como personas piadosas, educaron los padres a Martín desde la niñez en el santo temor de Dios, usaban con él, al estilo de aquellos tiempos, de bastante severidad, en términos que le tenían muy amedrentado. Él mismo dice: mi padre me castigó un día de un modo tan violento, que huí de él, y no quise volver hasta que me trató con más benignidad. Y mi madre me pegó una vez por causa tan leve como una nuez, hasta hacer correr la sangre. A pesar de esta severidad de sus padres, Lutero los tuvo siempre en la mayor estima porque sabía que habían procurado solo su bien. Melanchthon dice de la madre de Lutero que era una mujer a la cual todas las otras podían y debían tomar como ejemplo y dechado de virtud. Martín dedicó más tarde a su padre un libro sobre la disciplina de los conventos y quiso perpetuar la memoria de sus padres poniendo sus nombres en el formulario de matrimonio bajo la fórmula: Juan, ¿quieres tomar a Margarita por tu esposa legítima?, dando así un testimonio público de su amor filial. El padre murió el 29 de mayo de 1530 y Lutero se entristeció mucho de su muerte.
Estaba a la sazón ausente de Wittenberg en el castillo de Coburgo, donde permaneció mientras se celebraba la Dieta de Augsburgo, y su esposa Catalina le envió entonces, para consolarle, el retrato de su pequeña hijita, Magdalena, la cual murió pocos años después. Margarita no pudo sobrevivir mucho tiempo a la pérdida de su esposo. Un año después pasó ella también a una patria mejor. Su gran hijo estaba a la hora de su muerte también lejos de ella. Trabajos importantes le impedían hacer un viaje largo para acudir al lado de su querida madre, pero no por eso olvidó sus deberes de hijo. Cuando tuvo noticia de la enfermedad de su madre y comprendió que sería la última, quiso consolarla por una carta, ya que no le era posible hacerlo de palabra. Hemos querido insertar íntegra esta carta, que se ha conservado providencialmente entre sus obras, porque en ella se revelan los sentimientos de aquel hombre a quien sus adversarios pintan con los rasgos y colores de un monstruo. Mi querida madre, he recibido la carta de mi hermano Jacobo sobre vuestra enfermedad, y en verdad siento mucho no poder estar con vos personalmente, como son mis deseos. Dios, Padre de todo consuelo, os dé por su santa palabra y su espíritu una fe firme, gozosa y agradecida, para que podáis vencer esta necesidad, como todas, con bendición, y gustar y experimentar que es mucha verdad lo que él mismo dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo recomiendo vuestro cuerpo y alma a su misericordia. Amén. Piden por vos todos vuestros nietos y mi Catalina. Unos lloran, otros cuando están comiendo dicen, la abuela está muy enferma. La gracia de Dios sea con vos y con nosotros. Amén. El sábado después de la Ascensión, en el año 1531. Vuestro querido hijo, Dr. Martín Lutero. Confiando firmemente en esta misericordia divina a cuyas manos el Hijo lejano la había encomendado, partió de este mundo. El mismo pastor de Eisleben, que había oído de los desfallecidos labios de los padres de Lutero la confesión de su fe, que había dado la última bendición, tanto a Margarita como a su esposo difunto, escuchó también, 15 años después, como el reformador moribundo, el querido hombre de Dios, invocaba por última vez el nombre del Señor. Pero volvamos a la niñez de Lutero. Cuando llegó a la edad en que debía empezar su instrucción, sus padres invocaron sobre él la bendición de Dios y le enviaron a la escuela. Tampoco allí encontró una disciplina suave ni atractiva. En más de una ocasión su maestro le castigó varias veces en un día, y cuando Lutero lo refiere añade, bueno es castigar a los niños, pero lo principal es amarlos. Sin embargo, sus adelantos en la escuela eran grandes y pronto aprendió los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, himnos, salmos, oraciones y lo demás que en aquellos tiempos se enseñaba en las escuelas. El padre de Lutero quería hacer de él un hombre docto, de lo cual el talento singular y la aplicación extraordinaria del muchacho le permitían abrigar esperanzas muy fundadas. Así que cuando Martín cumplió 11 años, su padre le envió a Magdeburgo, donde existía un famoso colegio. Allí empezó el Señor a preparar el espíritu de Lutero para la obra grande a que le tenía destinado. Joven, alegre y vivo, era al mismo tiempo dado a la piedad y a las prácticas religiosas, y frecuentaba con mucho interés. El año Irge permaneció en Magdeburgo, los sermones enérgicos que allí predicaba Andrés Proles, provincial de los agustinos, sobre la necesidad de reformar la religión y la iglesia. Estos discursos fueron quizá los que sembraron en el ánimo de Lutero las primeras semillas de la idea de la reforma. Después de haber estudiado allí un año, se trasladó, con el consentimiento de sus padres, a Eisenach, esperando que los parientes de su madre que allí moraban le ayudarían a su sostenimiento. Los parientes en nada cuidaron del adolescente, y como su padre era entonces todavía muy pobre, el joven Martín se vio obligado, según las costumbres de aquellos tiempos, a ganar su pan, en unión de otros pobres escolares cantando de puerta en puerta. Y más de una vez los pobres muchachos recibían, en lugar de dinero o pan, malas palabras y reproches.
Pero una mujer piadosa y bastante rica, la esposa del ciudadano de Eisknach, Conrado Cotta, había fijado su atención ya hacía tiempo en Martín y le recibió en su casa generosamente, prendada de la piedad que el joven mostraba en sus cantos y oraciones. Las crónicas de Eisenach la llaman la piadosa Sunamita, en recuerdo de la que en antiguos tiempos recogió en su casa al profeta Eliseo. Así pudo Martín dedicarse de lleno al estudio, sin que le distrajeran los cuidados de la vida, y lo hizo con tanta aplicación y celo, que realizó grandes progresos en todas las ciencias. Como la señora de Cotta amaba mucho la música, Martín aprendió a tocar la flauta y el laúd y la acompañaba, cantando con su bella voz de contralto. Andando los tiempos, cuando un hijo de Conrado Cotta fue a estudiar a la Universidad de Wittenberg, siendo ya Lutero un doctor renombrado, éste le sentó a su mesa, acordándose y agradeciendo de esta manera lo que los padres del estudiante habían hecho con él en su juventud. Recordando muchas veces la caridad de aquella mujer, decía, nada hay más dulce en la tierra que el corazón de una mujer en que habita la piedad. Y hablando sobre los jóvenes, que más tarde, en Alemania, buscaban su sostén de aquella manera, decía, no despreciéis a los muchachos que piden cantando por las puertas pan en propter deum, pan por amor de Dios, yo también he hecho lo mismo. Es verdad que más tarde me ha sostenido mi padre con mucho amor en la Universidad de Erfurt, manteniéndome con el sudor de su rostro, pero como quiera, yo he sido mendigo, y ahora, por medio de mi pluma, he llegado a tal situación, que no quisiera cambiar de fortuna con el mismo gran turco. Hay más, aun cuando amontonasen todos los bienes, no los tomaría a cambio de lo que tengo, pero no hubiera llegado al punto en que me hallo, si no hubiera ido a la escuela y hubiera aprendido a escribir. En el año 1501, los padres de Martín le enviaron a la Universidad de Erfurt y costearon su carrera con el producto de su trabajo en Mansfeld. Aquí también se aplicó mucho a sus estudios, sus maestros le tenían en mucha estima y pronto sobrepujó a la mayor parte de sus discípulos. Contaba entonces 18 años y no solamente pensaba en el desarrollo de sus facultades, sino que tenía también muy presente a aquel de quien viene la fuerza y la bendición para toda obra. Aunque era un joven alegre y jovial, siempre empezaba por las mañanas su trabajo con oraciones fervientes y asistiendo a la iglesia. Toda su vida llevó este refrán como lema: haber orado bien, adelanta en más de la mitad del trabajo de estudiar. Pero Dios tenía reservada una misión especial para aquel joven diligente y piadoso, y pronto empezó a prepararle para ella. Él debía abrir al mundo el libro de los libros, la Sagrada Escritura, y el Señor le ayudó para que la conociera pronto. Debe tenerse en cuenta que en aquel tiempo la Biblia era un libro desconocido para el vulgo. Millones y millones de cristianos morían sin haber visto un ejemplar. Las causas eran varias. Apenas se había inventado la imprenta y en su consecuencia, casi todos los libros eran todavía manuscritos y el precio de ellos exorbitante. Una Biblia en aquella época costaba una suma casi equivalente a 1000 pesetas. Otra de las causas era que había muy pocas Biblias escritas en lengua vulgar, la mayor parte lo eran en hebreo, griego y latín. Y aun cuando algunas veces este libro se encontrase escrito en el idioma del país, los fieles, sin embargo, no podían leerlo, porque la iglesia lo tenía prohibido. No querían los papas que el pobre pueblo, leyendo la Biblia, se apercibiese de las enseñanzas erróneas con que se había desfigurado y obscurecido el evangelio puro y sencillo de Cristo. Así se comprenderá la alegría que inundó el corazón del joven estudiante cuando un día, revolviendo libros en la biblioteca de la Universidad de Erfurt, se encontró con una Biblia latina. Hasta entonces había creído que los evangelios y las epístolas que se leían todos los domingos y días festivos en la iglesia constituían por sí solos toda la Sagrada Escritura. Ahora abre la Biblia y, oh maravilla, encuentra tantas páginas, tantos capítulos y libros enteros, de cuya existencia no tenía la más remota idea. Su espíritu se estremeció de placer,
estrechó el libro contra su corazón y con sentimientos que no se pueden imaginar, presa de una excitación indescriptible, lo leyó página por página. Una de las primeras cosas que llamaron su atención fue la historia de Ana y del joven Samuel, Primera de Samuel. Su alma se inundó de placer cuando leyó que aquel niño fue dedicado al Señor por toda su vida, cuando saboreó todas las bellezas del cántico de Ana y vio cómo el joven Samuel creció y se educó en el templo ante los ojos de Dios. Toda esta historia inunda su alma de sentimientos hasta entonces desconocidos, cual un descubrimiento nuevo. Su deseo y oración continua era esta: ojalá que Dios me deparase un día un libro tan precioso. Desde entonces frecuentó mucho más la biblioteca, para recrear su corazón con el tesoro que allí había encontrado. Altos e inescrutables planes del Señor. Aquel libro, así escondido entre los demás de la biblioteca, fue el que más tarde, vertido por Lutero al alemán, había de formar la lectura cotidiana de todas clases de la sociedad alemana, y esparcir en aquel país y en todo el mundo la luz divina, encendida por Dios mediante los sagrados escritores y sacrílegamente ocultada por los llamados vicarios de Jesucristo y sucesores del apóstol Pedro. Poco después contrajo una enfermedad grave y peligrosa, consecuencia de su trabajo asiduo. Ya había hecho testamento y encomendado su alma al Señor, cuando le visitó un viejo sacerdote, que le consoló con las siguientes palabras: mi querido bachiller, cobra ánimo, porque no morirás de esta enfermedad. Nuestro Dios hará de ti todavía un hombre grande, que dará consuelo a muchísimas almas. Porque Dios pone de vez en cuando su santa cruz sobre los hombros de los que Él ama y quiere preparar para su salvación, y si la llevan con paciencia, aprenderán mucho en esta escuela de la cruz. En efecto, Lutero recobró la salud, siguió sus estudios y se graduó en el año 1505 de doctor en filosofía. Según la voluntad de su padre, debía estudiar también la jurisprudencia. Pero Dios lo había dispuesto de otro modo. La Biblia, el peligro en que la enfermedad le había puesto, y las palabras del viejo sacerdote habían hecho profunda mella en su corazón, y siempre tenía en la mente aquella antigua pregunta: ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? En aquellos tiempos la contestación a tal pregunta era por lo general la siguiente: uno convento con sus oraciones, ayunos, vigilias y otras obras meritorias es el camino más seguro para el cielo. Así, Lutero abrigó por mucho tiempo el deseo de entrar en un convento, para satisfacer de esta manera la voz de su conciencia despierta. Un día, volviendo de la casa paterna en Mansfeld y en el camino, cerca del pueblo de Stotternheim, le sorprendió una tempestad y un rayo cayó cerca de él, causándole tal impresión que fue aquel uno de los momentos más críticos y decisivos de su vida. Se volvió a Erfurt, agitada su imaginación con pensamientos y dudas acerca de la salvación de su alma. Solo un convento podía proporcionarle, según creía, la paz que anhelaba tanto. Su resolución era inquebrantable. Sin embargo, le costaba mucho romper los vínculos que le eran tan caros. A nadie había comunicado su propósito. Una noche convidó a sus amigos de la universidad a una alegre y frugal cena, en la cual también la música contribuía al solaz de la reunión. Era la despedida que Lutero hacía al mundo. Desde hoy en adelante ocuparían los frailes el lugar de aquellos amables compañeros de placer y trabajo, el silencio del claustro sustituiría a aquellos entretenimientos alegres y espirituales, los graves tonos de la tranquila iglesia reemplazarían a aquellos cantos festivos. Dios lo exige y es preciso sacrificarlo todo por él. Al fin de la reunión, Lutero, no pudiendo contener los pensamientos graves que ocupaban su alma, descubrió a los amigos atónitos su firme propósito. Estos procuraron disuadirle, pero inútilmente. En la misma noche, tal vez temiendo que otros intentasen detenerle, si supieran su propósito, sale de su cuarto, deja en él toda su ropa, todos sus libros queridos, y se guarda solo a Virgilio y Plauto, porque no tenía todavía la Biblia, y sin consultar con su padre, en la noche del 17 de julio de 1505, llama a la puerta del convento de los agustinos en Erfurt.
Su padre no le hubiera permitido ciertamente tal paso, y cuando fue sabedor, estuvo por algún tiempo muy disgustado con su hijo. La puerta se abre y se cierra tras él, separándole de sus padres, de sus amigos, de todo el mundo, y la tétrica comunidad de los monjes le saluda como hermano. Lutero tenía entonces 21 años y 9 meses. Rubianus, uno de los amigos de Lutero en la Universidad de Erfurt, le escribía algún tiempo después: la providencia divina pensaba en lo que debía ser algún día, cuando a tu regreso de la casa paterna, el fuego del cielo te derribó, como a otro Pablo cerca de la ciudad de Erfurt, te separó de nuestra sociedad y te condujo a la secta de Agustín. Lutero debía conocer por propia experiencia lo que había de reformar más tarde. Debía aprender además que las buenas obras no pueden dar al hombre la paz de su alma, sino que el hombre es justificado por la fe en el Señor Jesucristo sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Sendas antiguas. Baluarte de la sana doctrina. Presentó la primera parte de la vida de Martín Lutero. Nacimiento, infancia y juventud de Lutero. Si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo, comenta y suscríbete al canal para seguir alcanzando a más personas necesitadas de la dirección divina.